Hola a todos, mi nombre es David Sánchez y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, Porque yo puedo. Hoy vamos a hablar de cómo marcan nuestra vida las creencias, los valores y las actitudes. Lo primero que vamos a hacer es decirte cuál es la diferencia de estos tres conceptos, para que sepáis a qué me refiero. La creencia es aquello en lo que creemos fielmente, aunque es una percepción muy personal sobre ese hecho concreto, que para nosotros es una verdad incuestionable. Los valores son aquellas cosas que pensamos y que damos valor e importancia en nuestra vida. Has de saber que los valores en casi todos los casos vienen precedidos de las creencias, es decir, tu creencia va a determinar el valor que adquieras o tengas. Y la actitud es la forma en la que actuamos debido a una creencia y un valor ya formado. Hemos de saber que los valores son difícilmente modificables, ya que tienen que ver con la educación recibida desde pequeños y esa creencia que ya nos hemos creado. Por tanto, para modificar un valor deberíamos antes modificar esa creencia que nos ha llevado a tener ese valor concreto. Las creencias, como te dije antes, las podemos modificar, y nos ayudará el hecho de encontrarnos con personas en nuestra vida con creencias distintas, y eso es muy probable que acabe por hacerte cuestionarte las tuyas. Yo te recomendaría que estuvieras abierto a cuestionarte tus creencias, ya que eso te hará evolucionar continuamente en tu vida. Recuerda que una creencia para ti es una verdad incuestionable, pero es tu verdad, una percepción de tu realidad, no una verdad absoluta como podría ser que 2 más 2 son 4. Y referente a las actitudes, si somos capaces de modificar nuestras creencias, acabaremos modificando también algunos valores y con ello al final también modificaremos nuestra actitud y manera de hacer ante diferentes situaciones que se nos planteen en la vida. Os lo explicaré con un ejemplo muy sencillo para que podáis entenderlo fácilmente. Si hablamos de puntualidad, si yo creo, de creencia, que es importante mi tiempo y también considero importante el tiempo de los demás, valoraré, de valores, el tiempo como algo importante en mi vida y en la vida de las otras personas. Por tanto, aplicaré el valor puntualidad a mi actitud, de actitudes, y eso me llevará a tener predisposición a ser puntual. Como podéis ver en este ejemplo, uso los 3 términos, creencias, valores y actitudes, y aunque es simple, con él podéis llegar a entender cómo nos afectan estas 3 palabras en nuestra vida. Ahora me gustaría hablaros de cómo se forman estos términos. Dicho de otra forma, cómo llega esa semilla a nuestra mente. Hablaremos primero de cómo se forma una creencia. La creencia es como una guía que se forma en nuestra mente a raíz de experiencias y que podríamos dividirlas en placer y dolor. Como te dije antes, una creencia es personal y única para ti, porque aunque podamos encontrar personas con creencias como la nuestra, siempre habrá matices, y eso se reflejará en los valores y actitudes que seguramente no sean los mismos que los tuyos. Pues bien, sabiendo esto, según vayamos teniendo experiencias, las calificaremos como placenteras o dolorosas, creando a su vez una creencia que te condicionará en el futuro ante una situación similar. Has de saber que una creencia se puede modificar si piensas que ha sido creada de una manera errónea a raíz de una experiencia. Y es interesante que sepas que esa creencia la podrás modificar en el futuro. Así que intenta ser consciente de ello para que si llega el momento estés abierto o abierta a modificarla. Si hablamos de cómo se forman, pues hemos de saber que se forman a raíz de generalizar experiencias. Es decir, es como si metemos en un saco situaciones que se parecen pero que son distintas, y ante todas ellas actuamos de la misma forma. Como imaginarás, tendrás resultados distintos y eso seguramente acabará por hacerte replantearte una creencia si crees que esa forma de actuar no te lleva a un resultado positivo en tu vida. ¿Por qué hacemos eso? Quizás por simplificar nuestra vida. Es más fácil hacer sacos de experiencias y actuar de una manera concreta con cada uno de esos sacos que actuar de una manera distinta ante cada una de las experiencias que tenemos. Eso nos da más seguridad y control de nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando queremos simplificar experiencias más complejas? Pues que acabamos por limitarnos a nosotros mismos, y eso nos hace crear creencias limitantes. Las creencias en la mayoría de los casos son generalizaciones o distorsiones sobre nuestras experiencias, y actuamos según las identificamos como placenteras o dolorosas. Pero es muy importante que tengamos en cuenta estos 3 factores. Primero, no somos conscientes de cuándo es creado una creencia. Segundo, una creencia es una interpretación de nuestra realidad. Y por último, que olvidamos que es una interpretación de nuestra realidad. Por tanto, una creencia pasa a ser una verdad absoluta para nosotros, por cómo hemos interpretado esa experiencia, y eso afectará nuestro presente y nuestro futuro.
Y es algo que en muchas ocasiones no sabemos interpretar que eso es así. Sí es verdad que actuar así nos aporta seguridad, pero si creamos una creencia errónea, es muy probable que acabemos creando un valor erróneo y actuaremos también de una manera errónea ante esa experiencia. Aunque la parte buena, como os dije antes, es que la creencia se puede modificar, y ahí la pregunta de ¿cómo podemos hacerlo? Pues lo primero que debes saber ver es si esa creencia te aporta dolor y si creer en ella es positivo para ti. Luego debemos poder llegar al punto de poner en duda esa creencia tras los resultados obtenidos a cómo hemos actuado. Y por último, es crear nuevas experiencias que te aporten cosas positivas y que sean capaces de sustituir esa creencia que te limitaba. Os voy a poner otro ejemplo sobre una situación para que podáis verlo más claro. ¿Quién no ha oído alguna vez a un conocido o un familiar decir «siempre me sale todo mal»? Pues bien, es muy posible que eso se deba a las creencias que tiene esa persona. Si dices «todo me sale mal», probablemente es porque tomas las mismas decisiones para diferentes situaciones. Es decir, generalizas. Y por tanto es muy probable que si siempre haces lo mismo, al final tengas los mismos resultados para bien o para mal. ¿Qué le dirías a esa persona? Pues yo le diría que cambie la manera en cómo hace las cosas, porque ya sabe que la actitud que tiene ante esas situaciones no le reporta cosas positivas. Por tanto, lo más razonable es cambiarlo. ¿Y cómo se hace? Pues cuestionando esas creencias y seguramente reemplazándolas creando nuevos valores y finalmente nuevas actitudes. No quiere decir que vaya a salir bien, pero sí te llevará a tener resultados distintos a los que ya tenías. Por eso, como os decía, hemos de ser conscientes de que si algo nos sale bien, quizás deberíamos revisar la actitud que usamos ante esa situación y para ello seguramente debamos revisar nuestras creencias, modificarlas y eso nos llevará a tener nuevos valores y nuevas actitudes. Hemos de saber que una creencia puede limitarnos o empoderarnos. Si tenemos experiencias positivas que nos empoderen, acabaremos creando también creencias de ese tipo. Eso requerirá un esfuerzo por reacondicionar nuestra mente, pero que nos aportará resultados muy positivos en el presente y sobre todo en el futuro. Una vez hemos conseguido crear una creencia basada en experiencias positivas, acabarás también creando valores positivos que a su vez hará que tengamos unas actitudes asociadas a esa creencia y a ese valor. Por eso me gustaría que quedara claro que para modificar un valor o una actitud, primero hemos de saber localizar esa creencia que lo ha creado. No podemos cambiar un valor o una actitud si no somos capaces de localizar esa creencia. Quizás logremos hacerlo sin haberla identificado antes, pero ahí entraríamos en un conflicto interno que nos llevará a replantearnos muchas cosas. Por eso, no es lo más adecuado y no suele funcionar. Así que os animo a que trabajéis mediante vuestras experiencias, a primero crear creencias positivas para vosotros, para que así esas acaben derivando en esos valores y actitudes también positivos para vuestro presente y para vuestro futuro. Como en todo, es prueba y error, ya que no existe una fórmula mágica, pero el saber que podemos cambiar las cosas nos hará ser optimistas en corregir lo que creamos que no funciona bien en nuestras vidas. La clave es tener la mente abierta y tener la creencia principal de que no somos perfectos y de que siempre podemos crecer y mejorar. Debemos saber adaptarnos. Ese será un buen comienzo para todo. No sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Charles Darwin decía que las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que mejor se adaptan al cambio. Pues en este caso también no lo podríamos aplicar. Y ya solamente me queda deciros que espero que estos recursos que os doy los sepáis usar y os sirvan para saber actuar ante este tipo de situaciones. Os recuerdo que si queréis poneros en contacto conmigo, podéis mandarme un mensaje desde mi canal de Instagram poniendo en el buscador @porqueyo_puedo. Allí podéis encontrar más información sobre este proyecto. Os mando un fuerte abrazo y recordad que vosotros sois los protagonistas de vuestra vida. Un saludo y hasta pronto.